Qué bueno es estar aquí con todas ustedes hoy. Es un honor estar aquí en Revive o Arraigadas 21, estar arraigadas en la presencia de Dios. Pero tengo que decirles, he estado orando para que Dios me dé la ilustración para abrir. Ustedes saben cómo los mensajes a veces casi siempre empiezan con una historia. Bueno, yo escribo novelas. Yo soy una historiadora, pero he tenido tanto trabajo para encontrar una historia para este mensaje. En este caso, tengo historias, pero no sé cómo decirlas. Esas historias que vienen a mi mente de estar necesitando estar arraigada en la presencia de Dios tienen que ver con ser madre, con la crianza de mis hijos a través de los años, y mis hijos ya están en sus 20, pero quizás algunos de ustedes puedan identificarse conmigo. Hay cosas que surgen que me han retado, que han sido dolorosas y difíciles. Siempre dije que para mí el criar hijos fue lo más difícil, el trabajo más difícil. Las personas publican historias en las redes sobre sus familias perfectas. Ustedes las han visto. Yo no conozco esto. Pero lo que sí conozco es que el Señor ha sido fiel en usar esos momentos retantes para cultivar en una relación cercana entre Él y yo. Y eso es lo que estoy orando que tú puedas llevarte hoy. En tu mundo quizás estás lidiando con cosas, pero puede ser también el momento más íntimo y dulce entre tú y el Señor. Cuando estoy sacudida, yo solamente oro: Señor, ayúdame para aferrarme a ti. He orado esa oración múltiples veces en los últimos 20 años, en momentos desesperantes, en momentos donde no puedo predecir lo que va a pasar, momentos de dolor, a través de las lágrimas. Señor, ayúdame a aferrarme a ti. Algunas veces no puedo dejar de sobrecogerme con lo que está pasando en la vida de nosotros. Es natural, pero esa oración me recuerda que Dios está conmigo. Me recuerda que Cristo está en mí. Mi ámbito es el ámbito sobrenatural, y si estás en Cristo, tu ámbito es sobrenatural. No tenemos que aferrarnos a las circunstancias, ni a nuestras emociones, ni a nuestros pensamientos. Yo puedo aferrarme a Dios y tener su perspectiva, ver su poder en acción en las circunstancias. Puedo aferrarme a Dios y dejar que su paz y su amor y su poder y su fidelidad restauren mi alma en medio de esas circunstancias retantes. Cuando me aferro a Dios, estoy firme en su presencia. Así que, ¿cómo fue que empecé a orar esto hace 20 años? ¿Cómo fue que esa palabra, aferrarse a Dios, transformó mi mundo? Está en el libro de Deuteronomio, pero antes de decirte cómo eso me agarró, te debo llevar mucho más allá. Voy a contar una historia de mi niñez porque es la más vívida en mi memoria. Yo tenía como 8 años, tenía mi bulto en la puerta y me senté ahí en mi camita pequeña esperando. De vez en cuando yo oía un carro y miraba por la ventana esperando que fuera el de mi papá. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años y estaba anticipando una de las cosas que yo más añoraba: tiempo con mi papá. A mí me encantaba estar con mi papá. Él era el divertido. Mi mamá nunca se montaba en una máquina de esas de parques. Mi papá jugaba conmigo en los parques. Él le gustaba la música, vivía riéndose, y yo siempre estaba contenta cuando mi papá me venía a buscar. Y yo estaba siempre esperando. Atardecía y cada
número de minutos, miraba por la ventana y miraba mientras veía luces y pensaba, quizás es ese el que llega. Lo que más me gustaba de él, su naturaleza divertida, era lo que le causaba que se olvidara de los planes que había hecho conmigo porque estaba comprometido en otra cosa. Y eso fue mucho antes de los celulares. Yo no podía llamarlo porque no podía cómo comunicarme con él. Y mis ojos se llenaban de lágrimas cuando veía, él no va a venir otra vez. Y más de una vez me preguntaba, ¿será que le importo? Él es mi papá, tenemos una relación, pero yo quiero estar con él, en su presencia. Pero en lugar de eso podía sentir un vacío. Yo no sabía que había un Padre en los cielos que me estaba mirando, quien me conocía aún antes de que el tiempo iniciara, que algún día me iba a acercar a Él. Yo no sabía, yo no conocía al Señor cuando era pequeña. Mis padres no eran creyentes, apenas íbamos a la iglesia, pero yo iba a la escuela parroquial donde aprendí acerca de Jesús y de sus milagros y yo estaba cautivada por Jesús. Recuerdo que en tercer curso fui a una clase en la Semana Santa y pensé en Jesús en la cruz con los clavos en sus manos y lloraba en los bancos pensando cómo puede haberle sucedido algo tan horrible a alguien tan bueno. Pero por la gracia de Dios, yo nunca dudé que Él era hijo de Dios. Yo nunca dudé que Él murió y resucitó. Lo que pasa es que yo no sabía que tenía que ver eso conmigo. Entonces mi vida continuó sin la presencia de Dios. Fui a la universidad en Maryland y a la escuela de abogados y mi plan era quedarme en Washington para practicar la abogacía por el resto de mi vida. Pero durante la universidad empecé a salir con un muchacho llamado Bill Tate. Y cuando nos graduamos juntos, en mayo del 91, él estaba obteniendo un doctorado en matemáticas y obtuvo una oferta en una escuela en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Por este momento ya estábamos hablando acerca de casarnos, pero yo no me iba a ir a Wisconsin. A mí me encantaba mi hogar, me encantaba la cultura, la Universidad de Washington. Entonces le dije, Bill, yo te amo, esto va para algún lado, pero tú haz lo tuyo y yo hago lo mío. Sin ninguna presencia de Dios en mi vida, así era como yo hacía mi decisión. Si no es algo que a mí me gusta, ¿por qué lo voy a hacer? Pero Dios es soberano. Yo no lo conocía a Él, pero Él me conocía a mí. Y Él cerró todas las puertas en Washington. Yo no pude conseguir un trabajo. Y entonces obtuve el mejor trabajo, trabajar por un juez federal en Madison, Wisconsin. Entonces, Bill y yo nos fuimos a Madison y fue justo lo que yo pensé. No me gustaba, pero fíjense en algo. Eso fue parte del plan de Dios. Yo me quejaba con Bill y llegaba a Maryland cada vez que podía. Y en el medio de todo eso, recordé el Dios que había conocido en la elemental, que Jesús podía hacer milagros. Y pensé, si Él puede hacer milagros, Él me puede sacar de Madison también. Entonces el Señor usó mi descontento para acercarme. Estaba hablándole a Dios ahora, pidiéndole que me ayudara. Y me di cuenta que cuando uno empieza a saborear la presencia de Dios, ese primer sabor es convicción. Y Bill y yo vivíamos juntos. Estábamos comprometidos, teníamos planes de matrimonio para mayo. Pero yo empecé a sentirme convicta de que estábamos viviendo juntos. Ambos sabíamos que esto no era agradable a Dios, pero ahora habíamos vivido año y medio en Madison pero el Espíritu de Dios estaba trabajando. Llegó el día de San Valentín
y estábamos con los planes de mayo para casarnos, pero nos casamos en una ceremonia privada y tuvimos 2 testigos el día de San Valentín, pero el testigo principal, el que más importaba, era el Señor. Por primera vez hice una decisión para mi vida que involucraba al Señor. El próximo año, el barbero de Bill lo invitó a la iglesia y oí el evangelio por primera vez. Una vez estaba llorando allí en los bancos, pero esta vez yo sabía lo que tenía que ver la muerte de Cristo conmigo. Yo sabía que era por mi pecado. Y lloré sobre mi pecaminosidad, lloré con gratitud que podía ser perdonada y salvada. Dios no me sacó de Madison. Allí vivimos 8 años muy felizmente por un tiempo, pero Él me salvó en Madison. Entonces le di la vida a Jesús a mis 27. A los 27 ya tú tienes muchas convicciones sobre cómo tú quieres vivir tu vida. Y para mí, especialmente para mi carrera, había mucho que yo tenía en mi mente planeado para hacer. Pero ahora tenía el Espíritu de Dios en mí, la presencia de Dios dentro de mí. Y yo no sabía cómo estar arraigada en su presencia, pero a veces estar arraigada significa que a veces hay que sacudir algunas cosas. Yo había sido criada con esto en mi oído. Necesitas hacer tu dinero, no dependas de ningún hombre para nada. Eso era el mantra de mi mamá, y en su mente mi esperanza estaba en la educación y en una carrera. Así que yo estaba haciendo eso a los 27. Era una litigante civil en una firma legal y eso eran muchas horas de trabajo. Billy y yo tuvimos nuestro primer bebé, un hijo, y Dios empezó a sacudir mi mundo. Yo quería estar con el bebé más que estar en esa oficina, pero dejar mi trabajo para mí era tan radical. Entonces bajé las horas a 80%, luego 60%, pero eso era solamente, exacto, seguía trabajando igual, solamente bajaba el dinero que ganaba. Mi hija nació 2 semanas después y las cosas iban bien, pero yo estaba buscando al Señor acerca de qué hago. Y finalmente, luego de un largo viaje, le hablé a Bill de dejar la firma. Cuando llegamos a casa, nos pusimos de acuerdo que eso era lo que iba a hacer. Y estaba contenta. Esto era el Señor. No era yo, no era no era lo que yo decidí, fue el Señor. Yo estaba llena de gozo de estar dirigida por Él a su voluntad. Pero entonces llegué a la casa. Y con 2 niños pequeños, no tenía tiempo, no teníamos para tener una ducha, definitivamente no tenía tiempo para escribir. Y Dios me dijo, no podía enfocarme y me empecé a sentir frustrada y luché con mi identidad. Las personas me decían, ¿qué haces? Y yo le decía, bueno, soy una abogada, pero no lo practico ahora. ¿Alguna vez te has sentido como que el Espíritu Santo te trae convicción y te dice, no hagas eso? El Señor transformó mi mente sobre muchas cosas en ese tiempo. Una cosa que usó fue un nuevo programa de radio por una mujer llamada Nancy Lee DeMoss. Nancy estaba enseñando principios bíblicos que yo nunca había escuchado, que me ayudaron a arraigar en una etapa de mi vida que Dios me llamó. Esto hace 20 años. Yo empecé a abrazar el hogar como el ministerio y verlo como mi ministerio principal y ver la belleza y el poder en ello. Y estoy tan agradecida a ti, a Nancy, por décadas de perseverancia en llamar a las mujeres a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Pero algo más pasó en ese tiempo cuando dejé mi trabajo. Yo pensé, voy a dedicarme más a los niños. Lo que no esperaba era que ahora tenía más tiempo para el Señor. Había estado leyendo la Biblia, pero ahora yo podía estudiar la Biblia.
Encontré una Biblia nueva, algunos colores de lápices. Yo soy una niña que estudia la Biblia inductivamente. Empecé en Génesis capítulo primero, cuando los niños estaban en la siesta. Me sentaba en la mesa de la cocina con mi café. Yo tengo a Cristo y a mi café en la mañana. Y me sentaba unas horas en la palabra de Dios. Esto se convirtió en mi tiempo más atesorado del día. Estaba aprendiendo acerca de las personas en la Biblia, pero más que nada acerca del Dios de la Biblia. Viendo su amor por su gente, el amor, su protección, su santidad, su fidelidad, su soberanía. Mi amor por Dios se hizo cada vez más profundo mientras yo lo veía en la página de las Escrituras. Yo no lo vi así al principio, pero mientras pasaba tiempo en la palabra, me estaba arraigando en la presencia de Dios. Cualquier cosa que estaba pasando en mi vida, cualquier frustración o emoción o cansancio o retos, todo eso estaba siendo ajustado en este tiempo. Yo veía a Dios, es confiable, Él me ve, Él sabe lo que estoy luchando, Él es capaz de ayudarme. Nada es difícil para Él. Entonces yo entré en Génesis, Levíticos, Números y llego a Deuteronomio. Moisés y las personas de Israel habían pasado décadas en el desierto y van a entrar a la tierra prometida, y Moisés les recuerda cómo llegaron allí. Habiendo pasado 40 años en el desierto por la incredulidad de los israelitas, esa generación se murió en el desierto. Moisés está hablando a la próxima generación y les da instrucciones de Dios de cómo deben vivir en la tierra y todo lo que deben hacer. Y aquí es donde yo estaba hace 20 años en mi estudio de Deuteronomio, cuando llegué a Deuteronomio 10:20. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás, aferrarás a Él, y solo en su nombre jurarás. Esa palabra, aferrar o allegar, saltó a mi vista. Seguí leyendo y llegué a Deuteronomio 13:4, donde dice: sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él, obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. 5 de esos verbos me hacían sentido. Síguelo, claro. El pueblo de Dios debe seguirlo. ¿Cómo lo van a conocer si no? Temerlo, claro. Él es Dios. El pueblo de Dios debe temerlo de manera reverente. Guardar sus mandamientos, servirlo, claro. Dios espera obediencia. Escuchar su voz. Hay tantas voces que compiten por nuestra atención, incluyendo la nuestra. Pero es la voz de Dios que debemos escuchar. Claro, eso hace sentido. Servirlo, claro, hace sentido. Pero todas esas cosas pueden ser hechas desde una distancia. Podemos seguir desde lejos. Desde lejos, si vamos en la misma dirección. Pero entonces dice, aférrate a Él. Esa palabra no es como las demás. El aferrarme me pone pegada a Dios, atada a Dios. Es personal, es íntimo. Es un mandamiento de Dios, pero para mí se leyó como una invitación. Pero era difícil comprender cómo puede ser que el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que hizo el cielo y las estrellas, me está diciendo a mí ahora, no solamente que me aferre a Él, pero que yo puedo aferrarme a Él. Que Él me quiere tan cerca todo el tiempo. Eso para mí fue un regalo. Un regalo para aquella muchachita mirando por la ventana esperando a su papá. Un regalo para aquella niña que estaba pensando si ella valía la pena. Ahí empecé a orar: Señor, ayúdame a aferrarme a ti. Y por las primeras estas 2 décadas, a través de problemas y etapas, Él ha sido fiel en contestar esa oración. Fuimos creadas para aferrarnos a Dios, para andar íntimamente con Él, para perseverar en su presencia. Adán y Eva tenían esa intimidad perfecta con Dios en el jardín.
Ellos podían caminar, hablar con él, disfrutar de su presencia. Sabemos lo que pasó. La serpiente, el enemigo, la tentó a comer el árbol, la fruta del árbol que había sido prohibida. Ella come, Adán come, y el pecado cambió todas las cosas. Y en lugar de una relación hermosa y perfecta con Dios, vemos separación. Génesis 3:8 me rompe el corazón. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ellos se escondieron de la presencia de Dios. Nunca habían hecho algo así. Nunca habían conocido algo así. Y Génesis 3:23 dice, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Imagínense cómo eso rompió el corazón de Dios. Él no los creó para que vivieran lejos de Él, apartados de Él. Pero el pecado significó que no podían estar en su presencia, disfrutar de su presencia como habían hecho antes. El pecado hizo que su mundo se tambaleara. Y como cada uno de nosotros nacemos en pecado, nuestros mundos están tambaleantes, llenos de caos, sin esperanza. No podemos estar firmes fuera de Cristo. Pero gloria a Dios por su amor y misericordia. Antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan. Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados para pagar la deuda que nosotros debíamos. Y cuando creemos en el nombre de Jesús para salvación, somos salvas. Somos traídas en una relación con Él, con nuestro Abba. Y Él es nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros. Tenemos su presencia siempre. Dios en ti, esperanza de gloria. Podemos estar firmes en su presencia siempre. Pero ¿cómo hacemos eso de manera práctica? Yo quiero compartir 3 formas vitales que yo he aprendido a estar aferrada a Dios, a estar arraigada en su presencia. 1, tenemos que estar en su palabra, permanecer en su palabra. Quizás cambiar cómo vemos el tiempo en su palabra, no como una obligación, sino, wow, tengo tiempo, puedo pasar tiempo con el Señor, puedo estar en su presencia, puedo verlo en las Escrituras. Tu alma se queda arraigada mientras eres recordada quién Él es. Recordada cuán grande Él es, más grande que cualquier situación que cause problemas en tu vida. Amo que Dios dice múltiples veces en su palabra, yo estoy contigo. Él sabe que necesitamos estar aferradas a Él en su presencia y leer esas palabras calma tu alma y te llena de vigor de nuevo. Vemos esto manifestado hermosamente en Josué. Moisés, el líder de Israel, había muerto y Josué había estado cerca de Moisés en esos 40 años en el desierto. La Biblia dice que él había sido el asistente de Moisés desde su juventud. Josué también era un guerrero. Cuando Amalek peleó a Israel, Moisés se levantó y cuando levantaba la vara, el brazo, Israel ganaba. Cuando bajaba el brazo, Amalek ganaba. Y Ur y Amalek tenían que pararse a su lado para mantener sus brazos levantados. Pero fue Josué quien hacía la guerra. Y en Éxodo 24, cuando Dios le dice que suba al monte Sinaí para recibir los mandamientos, Moisés le dijo a Aarón, a Ur y a los ancianos que se quedaran ahí, que él volvía. Pero Josué fue el que fue con Moisés hasta cierto momento. En Éxodo 24:13 dice, Josué fue aquel que vio un poquito más en esa ocasión sagrada. Y en Números 13, cuando Moisés mandó a espías para ver la tierra, Moisés eligió a Josué para ser uno de esos espías. 10 de los espías estaban sacudidos por lo que vieron gigantes en la tierra. En lugar de aferrarse y arraigarse a la presencia de Dios, se quejaron contra Dios. Josué junto con Caleb trajo el buen reporte y dijeron en Números 14:7-9,
Hablaron a toda la congregación de los israelitas: la tierra por la que pasamos para reconocer es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. El Señor está con nosotros. Ellos sabían que eso significaba todo. Ellos se arraigaron en la presencia de Dios. Dios los recompensó en su fe y dejó que ellos fueran las únicas personas de la generación que entraron a la tierra prometida, y Josué fue aquel que los lideró. Todo esto es importante para entender algo de Josué. Él era un hombre de gran fe, un líder fuerte. Él no estaba sacudido acerca de las batallas. Él no estaba sacudido por los gigantes de la tierra. Pero la muerte de Moisés, eso lo sacudió. No fue algo súbito. Él sabía que venía. Pero tú no sabes antes cuánto vas a llenarte de angustia o de temor o de decepción o de dolor o de un corazón roto. Tú no sabes cómo vas a estar sacudido por una circunstancia hasta que estés allí, hasta que estés abrumada por esa circunstancia y no sepas qué hacer. No sabes cómo vas a continuar. Quizás puedes hasta soltar la toalla. El Señor sabe nuestro debilidad, sabe que podemos ser sacudidas, y Él preparó a Josué desde antes que muriera Josué. Y al final de Deuteronomio vemos a Moisés y a Dios diciéndole a Josué: sé fuerte y valiente, que Él estaría con él. Yo sé que Josué seguro pensó: sí, yo dije eso cuando fuimos a aquella misión de espías, pero hasta que no estamos en la circunstancia, Moisés se muere. Las personas lloran y tienen luto por 30 días. Y Deuteronomio termina con un tributo de Deuteronomio a Moisés. Pero ahora es tiempo de continuar, tiempo de entrar a la tierra prometida. Y llegamos al libro de Josué. Y vemos cómo ellos conquistaron a las personas en la tierra. Y cuando llegamos al libro de Josué, no vemos a Josué el guerrero. No vemos a una persona listo para la batalla, trayendo a las tropas. Vemos a alguien que desesperadamente necesita la presencia de Dios. Y así es como inicia Josué 1 y 2. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los israelitas. Moisés, mi siervo, está muerto. Lo primero que el Señor le dice a Josué es algo que ya él sabía, pero es como si Dios le pusiera la mano en su hombro y lo consuela. Un hombre que está dolido, está sacudido. Y Dios le recuerda de la misión y le dice en verso 5: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Josué sabía esa verdad, pero seguramente cuán ministrado fue en ese momento, cuánto consuelo, cuánta seguridad. Ya Moisés no está contigo, pero yo estaré contigo. Dios entonces le dice a Josué las palabras que tenemos en nuestras tazas, en nuestros t-shirts. Le dice, versículo 6, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y muy valiente. Versículo 9, no temas, no te acobardes. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos cualquiera de nosotros ser fuertes y valientes? Tenemos que mirar lo que viene antes y después de esos versos. El versículo 5, Dios dice, no temas, porque yo, tu Dios, estaré contigo. El versículo 9, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así es como Josué iba a estar aferrado y permanecer arraigado porque sabía que el Señor estaría con él. Los pasajes como estos nos mantienen
afirmadas, arraigadas en la presencia de Dios. Él nos recuerda que Él está con nosotros. Jesús dijo, yo estoy con ustedes siempre. Cuando tú sabes que el Señor está contigo, tú no tienes que estar angustiada del diagnóstico, del dolor, de la puerta cerrada, de cualquier situación que sea, porque el Señor está contigo. Y esa verdad que Él está contigo significa 1,000,000 de cosas, significa todo. Así que mantente en su presencia, en su palabra. Número 2, mantente hablándole al Señor. Yo pude haber dicho, ora. Pero nosotros cuando oramos, agregamos nuestras propias ideas y formalidades. Tenemos que tener un lugar específico, una postura. Pero cuando tú estás con el Señor está contigo todo el tiempo y puedes hablarle todo el tiempo. Yo le hablo al Señor sobre todo. Cuando estoy estudiando, le estoy preguntando entendimiento. Cuando estoy cansada, le pido, tengo que hacer esto y lo otro. Por favor, dame fuerzas. Cuando me hace falta sabiduría, yo le hablo a alguien, pero yo le pregunto al Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? Alguien le pregunta al Señor qué debe cocinar de cenar. La primera Tesalónicas dice, Tesalónicas 5:16, oren sin cesar. Parecería imposible, pero así es como oramos, sin cesar, llevándole todo a Dios. Cuando la oración es tu estilo de vida, tú vas a estar arraigada. Y si estás en el hábito de llevar todas las frustraciones del día y las decepciones al Señor, cuando tú llegas a una gran situación difícil, vas a ir directo a la presencia de Dios. Ana es un ejemplo de esto en Primera de Samuel. Ella estaba casada con Elcana y Elcana tenía 2 mujeres, Hana y Penina. Ella tenía hijos de Elcana y Ana no tenía ningún hijo. Y Ana era aquella que era amada por Elcana. Él la favorecía a ella. Así que ella sabe cómo se sentía Penina. Y Primera de Samuel dice que Penina provocaba a Ana. Y estaba muy angustiada y oraba amargamente. Un día iban a Silo a adorar. Y en este viaje en particular, Ana no podía más. Penina le estaba provocando, Ana estaba llorando, no podía comer. Ella se levanta y va a la casa del Señor. Y dice Primera de Samuel 1:10, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Así es como nosotros nos arraigamos, poniéndole todo delante al Señor. Llévale tu corazón roto, tus lágrimas al Señor. Él se preocupa por ti. Él quiere oírte. Ana le pidió al Señor por un hijo y le dijo que se lo dedicaría al Señor y oraba en silencio, pero tan fervientemente que Elí pensaba que ella estaba borracha. Pero Ana dice en el verso 15, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú derramaste tu alma delante del Señor? Nadie te entiende como Él te entiende. Nadie te ama como Él te ama. Elcana amaba a Ana, pero él no podía hacer nada por ella en ese momento. Ella necesitaba la paz, el poder y el consuelo que solamente el Señor le podía dar. Él es el único que puede restaurar nuestra alma. Y mira lo que pasó. Luego de ese tiempo de estar en la presencia de Dios, derramándose delante de él, el versículo 18 dice, entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Ella no sabía si Dios iba a contestar su oración, pero Dios le dio eventualmente un hijo, pero en ese momento no estaba contestada su oración. Eso no fue lo que la afirmó, sino estar en su presencia. Eso fue lo que afirmó su corazón. Quiero que entendamos esto. No necesitamos que las cosas cambien para estar arraigadas. No nos arraigamos porque Dios contestó una oración. Nos afirmamos en Dios mientras esperamos en Él por el poder de su presencia. Hannah no fue la única que tuvo que esperar por Dios.
Jesús hizo lo mismo. En Lucas 5, 15, 16, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba en lugares solitarios y oraba. Él hacía esto luego de haber multiplicado los panes y los peces. En Mateo 14, 22, 23 dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. ¡Qué ejemplo para nosotros! Vivimos en una época cuando las personas necesitan más y más seguidores y grandes plataformas. ¿Consideramos lo que eso está haciendo en nuestra alma? ¿Tenemos el tiempo para estar a solas con el Señor? Si el Señor necesitaba tiempo delante del Padre cuando caminó en la tierra, ¿cómo nosotros no? Y una cosa más, número 3. Nos arraigamos en la presencia del Señor cuando estamos alabándolo y dándole gracias. Vamos a Tesalonicenses 1, 15, 16. Regocijaos siempre, oren sin cesar, en todo den gracias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Regocijaos siempre, oren sin cesar, en todo den gracias. Estas cosas son cosas que tenemos que hacer todo el tiempo, que nos traen a la presencia de Dios. Hemos hablado de la oración, pero todas las 3 cosas son maneras poderosas de estar arraigadas en cualquier situación. ¿Has notado que cuando alabas y das gracias, tu temperamento cambia? Yo puedo estar llorando y decir, Señor, esto es duro, es difícil, yo no entiendo lo que está sucediendo, yo no entiendo por qué no contestas mi oración, pero te alabo porque eres fiel y te doy gracias porque tú vas a obrar bien a través de esto. Y mi espíritu se levanta. Ahí mismo estoy arraigada en la presencia de Dios, meditando en quién Él es y en sus promesas. Regocijaos con música de alabanza como Shane and Shane. Eso es una buena manera de estar afirmadas en su presencia. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Eso trae gloria a Dios cuando nos regocijamos y damos gracias y oramos. Pero el Señor dice que es bueno para nuestra alma eso también. Él sabe que eso nos mantiene afirmadas en su presencia, que es donde necesitamos estar. Y eso es el corazón de este mensaje. No es tanto, ok, algo pasó, ahora arráigate en la presencia del Señor. No. Es mantente en la presencia de Dios. Eso no significa que no serás sacudida por las circunstancias, pero sabrás cómo estar arraigada cuando vengan esos tiempos. Vas a saber cómo correr a la presencia de Dios. Y aún así, quizás te encuentres orando la oración que lloré, Señor, ayúdame a aferrarme a ti. Yo quiero que oremos. Quiero que vayamos a la presencia del Señor porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Yo no sé si alguien está siendo sacudido, quizás llegaste aquí sacudida por alguna situación en tu vida o en tu hogar, con alguien que tú conoces. Pero seguramente todas estamos lidiando con algo. Vamos a buscar al Señor. Señor, te damos gracias. Y te alabamos porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor Dios, que en Cristo tú estás en nosotros siempre, estás con nosotros siempre. Pero, Señor,
a veces necesitamos ser recordadas que tenemos que acercarnos a ti. Tú estás con nosotros, pero ¿estamos nosotras contigo? Entonces oro, Señor, que para cada una de nosotras, en este lugar a través de la transmisión en vivo, que tú nos acerques a ti, que nos des corazones que deseen estar arraigados en tu presencia, de estar en tu palabra, estarte mirando en las escrituras, que nos deleitemos en ti, que veamos tu bondad cada día, ver tu fidelidad cada día, ser recordadas de tu poder cada día a través de tu palabra, que eso sea un día que atesoremos, un momento que atesoremos, y oro que permanezcamos firmes hablándote, sacando todas nuestras cargas, poniéndolas sobre ti, sabiendo que no hay nada grande o pequeño. Tú te importa todas las cosas. Si tú te importa un pajarillo que cae a tierra, ¿cómo no te vas a preocupar por las cosas que nos atañen a nosotros? Señor, yo te pido que tú nos hagas que sea un estilo de vida el buscarte, hablarte, aún que no tengamos problemas, que nos acerquemos a ti para hablarte de nuestro día, de nuestras decisiones, para buscar tu opinión acerca de las cosas, para ser guiadas por tu Espíritu. Señor, yo te oro que tú nos dejes estar siempre alabándote en todo tiempo. Quizás no estemos agradecidas por las cosas que nos están ocurriendo, pero podemos estar agradecidas por quien tú eres, porque somos salvas, porque vamos a tener la eternidad a tu lado y tenemos una perspectiva eterna de las cosas que estamos lidiando aquí en la tierra, y te damos gloria de que no tenemos que aferrarnos a esas situaciones, sino a ti, que tú estás obrando, que tú nos amas y que tú vas a hacer que todas las cosas cooperen para bien, y te damos gracias en estas circunstancias. Danos corazones que deseen aferrarse a ti siempre, corazones que se mantengan firmes en tu presencia. Y te damos gracias que tú nos amas y que tú te preocupas por nosotros, tú nos cuidas. Te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén.